Ahí está. Y ya vamos entonces con Michelle Delerve, que es experta en comunicación de riesgo y gestión de desastres, con quien queremos conversar porque ya... hola Michelle, ¿cómo estás? ¿De dónde nos estás? Hola. Qué bonito se ve. Mira el trompito, mira el rotito. Qué lindo se ve, bien verde. Precioso. Estoy aislado literalmente en la precordillera de la sexta región, y digo literalmente porque efectivamente estoy en una zona aislada donde ni siquiera tengo electricidad, por lo tanto hemos acudido a la sustentabilidad con paneles solares, así que es un refugio que tengo muy aislado y que siempre hemos tratado de mantenerlo así, lo más rústico posible, porque eso te permite disfrutar de todo. Sí. Finalmente nosotros somos invitados en este espacio. Una verdadera desconexión. Muy bien. Qué bueno, Michelle, te felicito. Pero no podemos dejar de preguntarte lo que pasó este fin de semana. Adelante estábamos conversando, el 50% de nosotros había recibido el mensaje y el otro 50% no lo había recibido. Este mensaje de la ONEMI, ¿verdad? Erróneo, que le llega a muchas personas, pero a otras no, y finalmente ahí lo preocupante, digamos, y que el director de la ONEMI, el señor Ricardo Toro, dijo que había sido un problema puntual, que no era una falla humana, sino de la tecnología, y que bueno, nos llegó a varios por cuando fue este terremoto en la Antártica. ¿Puedo sumar un poquito más? Supuesto. Porque entiendo que también se está culpando una empresa externa. Ahora, convengamos, la ONEMI que tiene que prevenir desastres, tuvo una desastrosa jornada hace un par de días. Porque claro, hace llegar un mensaje de alerta de tsunami, pero por COVID-19, una cosa rarísima, Sí. Que se destruye todo el país, a partir luego de un temblor muy fuerte en la Antártica, y luego, ya sabemos, vino el temblor fuerte acá, que nada tenía que ver con aquel mensaje. El tema es que dice que fue una falla humana, que fue una empresa externa. ¿Cómo explicarlo, Michelle? Y luego solo para... Bueno, dale Michelle, por favor. Perdona, la pregunta más larga. Mira, yo creo que lo primero, tomando lo que decía Mauricio, la labor de la institución de emergencia es evitar, prevenir, manejar emergencias, no generarlas. Y aquí, cuando tenemos un problema de estas características, aquí tuvimos una emergencia. Esa emergencia fue generada por un mensaje que llegó donde no tenía que llegar, una alerta que llegó donde no tenía que llegar la alerta, pero segundo, una alerta además mal redactada. Entonces, ¿sabes lo que a mí me ocurre? Es que cuando aquí se dice que la responsabilidad la tiene el sistema o la tiene un software, la tiene la tecnología, yo me siento viviendo en la Matrix. Porque la verdad es que detrás de todo eso siempre hay personas. Pero aquí yo quiero ir a otro punto. Nadie está obligado a lo imposible, y eso es cierto. Pero cuando tú tienes un sistema que el mismo ministro del Interior justificó su molestia, en parte, porque este sistema lleva prácticamente 10 años, la verdad es que tú no estás frente a un problema tecnológico, no estás frente a un problema de que estemos frente a una versión beta, nueva. No, lo que tú estás frente a un problema de gestión gravísimo. Porque la verdad es que hay un dicho en emergencia que dice, no importa cuántos recursos tengas, si no sabes cómo usarlos, nunca van a ser suficientes. Y eso es lo que pasó aquí. Los recursos estaban, había un tiempo de consolidación más que razonable, 10 años para la tecnología es más que razonable, pero aquí me parece increíble que se termine responsabilizando o todo vaya entonces ahora hacia un tercero. Porque quiero señalarle, y quienes nos están viendo y escuchando, que hace muchos años para el sector privado se estableció que si tú, la ley en el fondo de subcontratación, tú puedes entregarle una función a un tercero, pero tu responsabilidad se mantiene. Y en el ámbito público, quiero ponerles un caso que tiene de una u otra manera relación con esto, con las fallas del sistema de alerta. Hace algunos años estaban todos los medios de comunicación en Valparaíso porque se iba a hacer un simulacro. La sirena de maremoto no funcionó. Me acuerdo. Vino toda una polémica y la Contraloría terminó emitiendo un pronunciamiento frente a lo señalado por el director de ONEMI y le señala al director de ONEMI
que responsabilizaba al cuerpo de bomberos de Valparaíso, porque a ellos había sido entregada, en definitiva, la responsabilidad de apretar el botón, ¿ya? O de hacer funcionar la sirena, la Contraloría fue súper clara. El responsable del sistema de alerta es usted, porque usted es la autoridad pública, independiente de que entreguen un tercero una función pública para la administración privada, pero cuya responsabilidad sigue siendo del Estado. Entonces ahí hay un tema súper complejo que a mí me parece, porque aquí lo que se quiebra es la confianza. Y una forma de recuperar la confianza es decir, aquí nadie está obligado a lo imposible, se pueden cometer errores. Cuando se cometen errores que son de esta magnitud, ¿ya? Y que se han repetido además, esta no es la primera vez que falla este sistema, que son errores de hechos que son detectables antes, y para qué decir la reacción de un mensaje, ese mensaje está redactado antes. Del nomás, estamos escuchando. Cuando ocurre eso, bueno, una de las formas es decir, aquí hay responsabilidades y también hay correcciones. La respuesta que hemos tenido es que en definitiva aquí se va a investigar y parece que todo está apuntado a sancionar o a hacer una auditoría a una empresa privada. Pero ¿dónde está la responsabilidad del Estado en materia de seguridad pública? Perdona, pero esto es básico, ¿eh? Esto es básico, la responsabilidad de mando, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad no es del ejecutor, pero eso pasa en todas las empresas, pasa en todas las instituciones, o sea, el responsable es el que tiene el mando, el que está a cargo de, no el otro, uno tiene que asumir, eso habla, perdona, y voy a decir una palabra medio fea, lo encuentro medio de cobarde. ¿Ah? De irresponsable, de echarle la culpa a la persona que tiene que apretar el botón, echarle la culpa, o sea, si yo soy porque en esa ni un general pierde una batalla, pues la pierden los cabos, la pierden los capitanes, la pierden los sargentos. Entonces aquí hay un responsable y él tiene que asumir, y por algo los ministros a veces renuncian cuando hay una embarrada para abajo, por algo el responsable el que tiene que hacerse cargo. Me parece como de una cobardía, no sé, es pero una mala interpretación. No es primera vez, perdón, pero además este gallo, el señor, ahí te estamos viendo, ¿Toro? Mauricio, el señor Toro lleva en ese puesto del año 2012. Desde entonces esta parte no ha estado vinculado a varios casos distintos de corrupción, incluyendo el último, que es el de la FAM, que lo hemos conversado aquí también. Pero perdón, ¿puedo sumar algo más? Es que a mí me parece que lo realmente grave, más allá de cómo están eludiendo responsabilidades, que es más o menos obvio, digamos, si le están echando la culpa a un proveedor, al sistema, como si el sistema fuera autónomo, ¿no? Yo creo que lo grave acá es que se pierde credibilidad en el sistema. Entonces, a la próxima alerta, ¿ustedes van a confiar con certeza de que algo va a pasar? ¿O van a dudar? Y eso es lo complicado, ¿no? ¿Lo lees de la misma manera tú, Michelle? Sí, claro, eso es muy complicado, porque, a ver, desde el punto de vista, nosotros podríamos hablar de 20.000 iniciativas en un sistema de emergencia, pero la alerta es de lo básico, lo más básico. O sea, si tú no tienes un sistema de alerta, mejor no tengas sistema de emergencia, porque más aún, un sistema de alerta ni siquiera requiere de servicios de respuesta a emergencia, es así de básico, porque lo que yo hago es alertar a la comunidad para que la comunidad tome acción a partir de una instrucción. Más aún, podría yo incluso obviar la instrucción, podríamos llegar a ese nivel de básico, pero finalmente esto lo que hace es generar un estímulo para buscar una respuesta. Es absolutamente conductista, esto es estímulo-respuesta. Y por lo tanto, lo que ocurre acá, absolutamente, y cuando viene eso, significa que hoy día, que eso es así, porque en definitiva no tienes tiempo, no se te da tiempo para pensar. Ese es el sentido. Es como yo he puesto algún ejemplo que tiene que ver con como la sillita musical. Te cortan la música y tú te sentás en la primera silla que encontrás y no piensas cuál es la más segura, no, reacción. En deporte se dice, y se ejercita mucho en todos los deportes, acción y reacción.
Michelle, en la explicación que dio anoche Ricardo Toro, para entrar en lo técnico y tratar de entenderlo, porque yo todavía no lo entiendo, dice, el incidente se debió a que en la base de datos del sistema de la plataforma existen 2 polígonos predefinidos que se encuentran duplicados, teniendo el mismo código identificador, el polígono del territorio antártico y el del Alto Hospicio. Esto derivó en un envío masivo a gran parte del territorio nacional entre ambas localidades. Yo creo que ni Cantinflas lo puede haber dicho mejor, ¿no? La verdad es que no se entiende en absoluto. Porque, para explicar un poco, ¿cierto? Imagínate que tú estás ahí, tienes un polígono, ok, no lo ves tú porque tú tienes que apretar el botón. ¿Qué es el polígono? Apretaste el botón, Partamos de cero. ¿Qué es un polígono predefinido? es la definición de la zona en la cual voy a simplificar, Sí. tú apretaste el botón, Sí. se lanzaron los mensajes, Claro. pero esos mensajes llegan a un grupo de antenas. Porque Ya. en definitiva Perfecto. se definió que la amenaza y la alerta tiene que llegar a un territorio. Y como la antena no transmite para todo el país, sino que transmite para un territorio en particular, Especifica, tú claro. lo que haces es que especificas el territorio y por lo tanto esa alerta llega solo a los dispositivos que están en ese territorio. ¿Ya? Por lo tanto, yo te diría, aquí también es extraña la respuesta. Claro, o sea, Porque tienen, si ¿cómo tú tienen tuviste dos duplicado el mismo si tú código tuviste- para 2 zonas distintas del país? Tampoco se entiende. Tampoco se entiende porque, primero, Ridículo, a ver, claro. si estamos en un sistema de 10 años, mira, si esto llevara un mes, tú podrías tener la mitad de los polígonos y tú decir, bueno, esto es como esto es como el Transantiago, ¿no? Se Claro. apuraron mucho, no afinaron el cuento. No, pero aquí llevamos casi 10 años, dicho por el ministro del Interior. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí lo que estamos hablando del famoso polígono es que es incomprensible porque esto es algo que además se ensaya, se revisa permanentemente, o sea, no solamente se hace teóricamente en un papel y eso se programa, sino que además aquí se ensaya. Por otra parte, han habido simulacros, pero hay muchos ensayos que son en el backstage, ¿ya? O sea, en definitiva, eso es parte de lo que se tiene que hacer. Es por eso te digo que es un tema de gestión. Eso es parte de administrar y no solamente tener fierros. Y por eso Ahora, se pierde... Yo me- Sobre los polígonos. Sí. Ajá. Sí, dale. Perdón, sobre los polígonos. Tú lo dijiste, que hay 2 polígonos. Entonces, bueno, si esa explicación es válida, ahora explicar. Solo ahí Sí. falta, sí, ahí sí. Ahí falta explicar entonces que en estos 2 polígonos, ¿por qué en realidad se involucraron el polígono de Arica, los polígonos de Arica a Magallanes? Porque si fuesen solamente 2 polígonos, la verdad es que uno podría decir entonces, bueno, por eso llegaron solamente las alertas a Alto Hospicio y a la región y a ciertas zonas de la región de Magallanes. Pero bueno, yo te decía, yo estoy aquí en la precordillera, a mí no me llegó, ¿ya? Es que se ve Pero lo yo me enteré preocupante, porque el Michelle. teléfono que estaba al lado mío, no, porque el teléfono que estaba al lado mío sí, Sí le llegó, Claro, claro. Michelle, a mí- o sea, lo preocupante Sí, es le que el día de llegó. mañana, si hay un temblor en Tongoy, la alerta va a llegar a Punta Arena. O sea, una cuestión que yo no, No, yo no, y lo yo no otro puedo que entender. hay gente, yo esté también, duplicado. hay que ver eso. Hay gente que estaba en Iloca, por ejemplo, una zona donde hubo un tsunami, donde falleció gente, donde fue terrible lo que pasó en ese momento, ¿no? Y tuvo que salieron corriendo hacia el cerro, Obvio. desesperados. Bien, con miedo de que Imagínate, pase o sea, lo lo que mismo. puede provocar a alguien, le podría dar hasta un ataque al corazón del miedo, de lo que, no sé, que Es se grave. repita todo. Yo lo encuentro gravísimo. Y por Perdón, otro lado, ha pasado, ha pasado. ha pues, pasado, claro. ha fallecido personas en alertas falsas y en simulacros en Chile por infarto. Sí, sí. Y oye, Entonces- claro, entonces es súper grave, me parece, ese tema. Y fíjate que yo, después del 2010, me tocó estar justamente en Coquimbo cuando fue el de 2015, ¿se acuerdan? Que fue terremoto y tsunami. Y en esa ocasión, ahí en Coquimbo, me llegó el mensaje. Y fue muy importante para nosotros recibir ese mensaje, porque nos pudimos ir justamente, estábamos en la playa misma, prácticamente el edificio donde nos estábamos quedando está en la playa prácticamente, y nos fuimos y les explicamos a algunos argentinos y a algunos españoles que estaban ahí también,
Entonces, y ahí les explicamos que ojalá no salieran en auto, porque era complejo, porque podían, no sé, ponerse en un taco y que estábamos cerca de un lugar donde podíamos subir, les dimos las indicaciones. O sea, de verdad que fue, en ese momento, salvamos vidas gracias a ese mensaje. Entonces, a mí me parece que esto, estamos hablando de vida o muerte, no se puede tomar así a la chacota, no sigan. El jefe de la ONEMI ya debería haberse sido removido de su puesto hace mucho tiempo, que está ahí desde el 2012, y luego la empresa, entiendo que también es una empresa que ya había cometido varios, comillas, errores a lo largo del tiempo, entonces no se entiende, realmente no se entiende esto que sucedió. Bueno, y no se entiende, por eso te digo yo que aquí el peor pecado para recuperar confianza y para mejorar el sistema es evadir la responsabilidad, y esto tiene que ver como el entrenador de fútbol. Al equipo le va mal y puede ser que incluso sea el estado de ánimo de los jugadores, pero hay una cosa que se llama evaluación por resultados. Cuando el resultado es malo, alguien tiene que pagar el costo y la responsabilidad, no solamente por un tema de generar un cambio por generar un cambio, es porque cuando pierdes la confianza en situaciones como esta, lo que tú requieres también es generar hitos comunicacionales, hitos políticos, y también refrescar el aire para poder dar una señal de que aquí el tema tiene que cambiar, y eso, abrir una puerta a generar la posibilidad de que la comunidad entre a pensar en que puede confiar de nuevo. Pero yo quiero poner, porque no quiero exagerar en esto, pero aquí también no hemos olvidado que a raíz del 27F del 2010, en Chile se creó la palabra autoevacuación. Y el origen de esa palabra es porque la desconfianza había llevado a que las personas en el país, a partir de sismos pequeños, o incluso que los percibieran fuertes, no esperaran la alerta de los organismos y simplemente evacuaran. Que en definitiva, cuando tú hablas de eso, es arrancar, porque una evacuación es un procedimiento ordenado que responde a todo un proceso, pero eso se había disminuido significativamente, porque se había ido recuperando confianza, porque claro, no había sido puesto a prueba el sistema. Y en este caso, a mí otra parte que me molesta mucho de la justificación es cuando empezamos a contar y empezamos a decir, bueno, es que de 90 alarmas, esta es la primera que falla. A ver, el sistema de alarma está hecho para ese evento único en el cual se requiere. O sea, no es un tema cuantitativo, es un tema de salvar vidas. O sea, aquí hubo 100 alarmas, un terremoto donde nunca pudo haber habido un tsunami. La verdad es que importa poco si es que ese evento, si es que no funcionó cuando requería que funcionara. Ahora, aquí lo peor es que funcionó cuando no se necesitaba. Y eso impacta no solamente la confianza. ¿Ustedes se imaginan lo que significa en todas estas comunidades las personas que estaban con COVID, que estaban con aislamiento, aquellos que estaban hospitalizados y cuyos familiares no los han podido ver y que en ese momento empiezan con la tensión? Aquí hay cambios químicos, sí. Hay adrenalina, hay cortisol, hay estrés, por eso es que se generan infartos, entre otras cosas. O sea, miremos el contexto. Si el Estado, cuando hablamos de seguridad pública, es protección y bienestar, por eso es tan delicada la gestión en estos sistemas. Y si no se tiene esa sensibilidad de esa, como muchas veces se dice, de esa ingeniería fina de todos los días estar chequeando estos sistemas, la verdad es que es mejor dedicarse a otra cosa. Oye, Michelle, a propósito, bueno, de lo que estamos conversando, es interesante que dice: estado de precaución, ONEMI establece abandonar zona de playa, distánciese por COVID-19. Ese fue exactamente el mensaje que me llegó a mí también. Sí, ahí también me llegó. ¿También fue el mismo, el de distánciese por COVID-19? Me pareció rarísimo. A mí igual. Hemos visto que en las playas la gente no se ha distanciado por COVID-19, quizás habría sido bueno que le mandaran el mensaje realmente para eso, claro, a la zona. Claro. Y el mandado para Cachagua a fin de año. Año nuevo, exacto. Claro, en medio de la fiesta. Claro, eso hubiera sido bueno.
Ay, Dios mío. Entonces, mira, aquí quiero esa reacción, porque a ver, aquellos que han podido vivir estas alertas en otros países, yo volví en marzo, había estado un año trabajando en Estados Unidos y me tocaron todas las alertas que se les pueden ocurrir de tormentas de nieve, de tornado en Washington. Y bueno, es el mismo sonido, bajo el mismo esquema, ¿sí? Pero te llega muy simple. Alerta de tornado. Claro. Punto. Shelter in place. O sea, en definitiva, métase en un lugar. Claro. Además, al rato después, te llega y se dice, se acabó la alerta. Se levanta la alerta. Bueno, acá eso nunca llegó. No. Porque tú tienes que cerrar los círculos. Perfecto, no puedes mantenerlos abiertos. Tienes que cerrar los círculos. Yo te digo, entre que me llegó el mensaje, no entendía mucho, de repente se pone a temblar realmente, como 10 minutos después, ¿no es cierto? Y como que lo único que pensé dije, a lo mejor hubo un terremoto en algún lugar de verdad muy fuerte, como que tendía a pensar en eso. Fue mi razonamiento más lógico, porque recordemos que además, no sé, pues el del 2010 fue un terremoto tan grande que se sintió en muchas partes, ¿no? Entonces, como que fue lo primero que pensé, y me empecé a asustar, empecé a llamar gente, qué sé yo, la familia, etcétera. Voy a leerle algunos comentarios. En YouTube, Raiza Gallardo dice, yo estoy en la zona costera y a nadie en mi casa le llegó el mensaje, fantástico. Boris Ormeño, botón de pánico, botón rojo, botón Larraín. Un botón de muestra. Qué buen comentario. Qué bueno. En Facebook, Hernán Iturra dice, autoevacuación igual apretar cachete. Lucía Castro. Sí, pues. Estamos mal entonces. Aquí nadie se hace cargo de lo que está mal. Hace rato Piñera debiera haber dejado la moneda. Y Pedro Peñalosa dice, falsas autoridades una alarma. igual simulacros. Hay un tema con eso con el que nadie se hace responsable. Si el presidente para abajo no se hace responsable de lo que ha pasado en el país, ¿por qué tú vayas a sacar al director de la ONEMI? Y esa es la mentalidad, digamos. Hay muchos que deberían haberse renunciado mucho antes, ¿no? Cuando el director general de Carabineros debería haber salido mucho antes, mucha gente. Y claro, como el presidente no se hace responsable, ni los ministros se hacen responsables, el director de la ONEMI dice, ¿por qué yo me voy a hacer responsable de esta tremenda embarrada? Porque fue una empresa externa que vamos a revisar la licitación hoy. Vamos a cobrarle la boleta de garantía. Y al final, igual, aquí no pagamos ya. Porque el costo se traduce en falta de confianza que implica que hay gente que la va a pensar, como ocurrió después del 2010, gente que puede morir por mayor estrés o que le afectaste la vida. O sea, mira, no sé si se dieron cuenta que este fin de semana no existió. No fue fin de semana. Se dieron cuenta porque el sábado completo pasamos arriba de la pelota y el domingo arriba de la pelota con toda la tensión, la polémica. O sea, aquí hubo, al menos yo en lo personal, ahí fue un sábado y domingo de mucho trabajo para el mundo del periodismo, los medios de comunicación también. O sea, para mucha gente hubo fin de semana. O sea, ese es el nivel de afectación. No estoy hablando por el tema del fin de semana en sí, sino que lo que implica afectar la vida cuando tú tienes, por ejemplo, la necesidad de descansar, porque esto es contrario a eso. Entonces, cuando se habla de responsabilidad, estamos hablando muchísimo más de lo que puede hacer un sumario, puede hacer, o sea, yo no sé si a un entrenador de fútbol le hacen un sumario o le piden una auditoría a una empresa. La auditoría se la van a pedir al club deportivo para ver si hay corrupción, pero no para ver si hay responsabilidad de mando en la gestión. O sea, el tema muy simple. Si una oficina de emergencia le falla el sistema de emergencia, digamos que el chiste se cuenta solo, ¿no? Exacto. O sea, claro. Y si esa falla, más aún, te genera una emergencia, es el peor de los mundos. Claro, porque la falla podría no generar la emergencia, se le cortó la luz a la ONEMI, ya uno podría decir, oye, pero ¿cómo tiene la luz tan débil? Bueno, pero no generó afectación. Pero aquí tú tuviste miles de personas haciendo evacuación, y como te digo, hay un estrés muy fuerte. Entonces, ¿sabes qué? A mí me incomoda mucho porque hemos entrado a una cultura en la cual empezamos a contar, como el caso de la pandemia, o los enfermos o los muertos, pero nos olvidamos de los secuelados. Aquí hubo mucha gente que no se enfermó ni se murió,
Pero aquí la mayoría de las personas, y todos, tuvieron algún grado de secuela en su tranquilidad, pero en el tiempo, en su confianza. Entonces, es muy complejo, y yo tomo las palabras del ministro del Interior, que él primero dijo que le daba mucha rabia, que este sistema llevaba 10 años. Bueno, ninguno de nosotros es autoridad, ya al menos algunos que en el futuro podrían redactar la nueva Constitución, pero eso todavía está por verse. Hay ropa tendida acá abajo. Hay ropa tendida, pero ninguno de nosotros somos autoridad. Claro. Pero en definitiva, yo creo que ahí tiene que haber un tema de responsabilidad, de decir, bueno, ministro, usted tiene rabia, por lo tanto le genera un impacto, hay una sensibilidad que me parece correcta. Segundo, reconoce que aquí hay un sistema que lleva 10 años, bueno, 2 más 2 son 4. Aquí lo primero que hay es un problema de gestión, y gestión respecto del corazón y de lo más básico del sistema. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ministro, ¿qué va a hacer? Pero si la respuesta va a ser que vamos a pedir una auditoría con un informe para la empresa que fue contratada, no sé, me parece realmente que cada respuesta está siendo peor, y lo único que hace es profundizar la desconfianza, y no estamos para esos tiempos. Ningún tiempo es bueno para eso, pero este es peor que otros tiempos. Muy, muy cierto lo que estás diciendo. Y yo también quiero que conversemos un poco sobre lo de la pandemia. No sé, que sigue esta sensación de que no entendemos muy bien las instrucciones, justamente porque nos dicen por un lado que tenemos permiso para ir de vacaciones, pero por otro también podemos ir a trabajar todos los días y subirnos al metro, a la micro, sin ningún tipo de resguardo, digamos. Pongámonos mal pensado. ¿Ya? ¿Te has dado cuenta que los días domingo las cifras son alentadoras? Ah, claro, porque no hay tanto, me imagino, resultados de exámenes. Y el día viernes las cifras son muy complicadas. ¿Qué te indica eso? Y tenemos a un ministro que dice además a principios de la semana pasada que las cifras eran alentadoras, así lo dijo. Increíble. Bueno, te agrego un dato, Mauricio. ¿Ustedes recuerdan cuándo se anunció el permiso de vacaciones? 4 un día miércoles. Pero el punto de prensa habitualmente es el jueves. Sí. Y se adelantó ese día del jueves al miércoles. El miércoles se dio ese aviso y el jueves las cifras fueron pésimas. Si se hubiese hecho ese punto de prensa el jueves, las cifras habrían impedido que comunicacionalmente hubiese sido posible entregar a la opinión pública esa información, porque la pauta se la habría llevado el incremento de casos. Y por lo tanto se hacía inviable establecer una medida de esas características. Pero además, esto va acompañado como una administración por decreto, porque, mira, el otro día yo le comentaba a una persona que me decía, no, pero es que la gente, las mascarillas. Yo le decía, a ver, yo no puedo criticar a una persona por usar mal la mascarilla si nunca le he enseñado a usar la mascarilla. Por lo tanto, hay una serie de temas de información. En ese sentido, tiene que ver con que aquí hay un manejo de la información sumamente restringido, poco empático, que no anticipa, pero además, te insisto, yo tomo lo de Mauricio, este tema, y te pongo el ejemplo súper concreto de cómo se cambia el reporte que se daba los jueves al miércoles. Y eso no fue casualidad, y es porque las cifras del jueves venían peor y hacía inviable entonces hablar del permiso de vacaciones. Permiso de vacaciones que hoy día, si se hubiese, o sea, al implementar este permiso, a lo menos debería haber venido con una previa campaña muy potente de las medidas, de dónde te recomiendo que vayas y dónde te recomiendo que no vayas, del contagio por aerosol, de manera tal que tú sepas que no puedes ir a ningún lado que no puedas ir a ningún lado con congestión. Y te quiero poner un ejemplo personal. Yo me vine a un lugar que para mí era el único lugar donde era posible,
que es una zona aislada. Claro. Significó que las niñas más pequeñas, decirles muy claro, acá, a pesar de que estamos aislados, andan con mascarilla. Porque hay pobladores que viven aquí, andan con mascarilla. Y nos pusimos de acuerdo con 2 familias. Aquí no deben venir aquí no hay más de 100 casas probablemente, ¿ya? Y por lo tanto nos pusimos de acuerdo con 2 familias. Esa iba a ser nuestra burbuja. Claro. 2 familias que sabíamos su conducta, que sabíamos que se preocupaban muchísimo. Cuando nos juntamos a un picoteo o a almorzar, lo hacemos al aire libre y usando mascarilla, incluso los niños. Pero yo en ese sentido me siento un privilegiado por manejar información. Pero yo me pregunto, pero eso es porque es mi trabajo, porque lo leo, pero no porque lo haya visto en una política comunicacional activa de informarle a la comunidad. Ahora, otra cosa son los personajes que andan metidos en las fiestas, donde yo creo que ahí tenemos otro análisis sociológico y cultural, donde vemos esta brecha entre clases, claro, de los invencibles versus los más desprotegidos. Pero en lo neutro, díganme ustedes una política como, porque no es campaña esto, no es decir, como salió la directora del INJ diciendo, no, vamos a lanzar una campaña, no. Si para cambiar conducta no te basta una campaña de 1 mes ni 2 meses, es una comunicación constante, permanente, meses y probablemente con esta pandemia años, tan simple. ¿Cómo se usa la mascarilla? ¿Cómo la tienes que manipular? ¿Qué mascarilla te sirve? ¿Qué mascarilla no te sirve? ¿Quién usa mascarilla? ¿Quién debe usar? ¿Quién no debe usar? Porque probablemente pocos saben que en los niños menores de 6 años no se recomienda el uso de mascarilla. No te y que entre los 6 y 11 años... No, po. Yo no sabía eso. No, po, no tenía porque la mascarilla... ¿Viste? Y entre los 6 y los 11 años, lo que se recomienda es que se evalúe su uso. Mira, porque el tema de la manipulación es muy importante, sí, claro. Y eso no se entrega. Claro, bueno, han salido algunos memes de niños como intercambiándose las mascarillas en el colegio, he visto varias como... Pero entonces, pero tiene consecuencias más graves, disculpa Michelle, pero si no se recomienda a los niños chicos la mascarilla, que tiene todo el sentido porque uno ve en los colegios, entonces no puedes comenzar con las clases presenciales en los colegios en niños de primero básico, kinder y pre-kinder, porque obviamente no va a resultar eso. Pero de hecho tú ves, pero claro, es que esto está lleno de contradicciones, porque finalmente, mira la contradicción en materia de comunicación. Como autoridad te digo, miremos a Europa es nuestro futuro. Bueno, miremos a Europa en la primera ola no cortó las clases, no las suspendió, pero en la segunda sí. Y nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario, haciendo esfuerzo porque en marzo volvamos presencial, con una realidad además muchísimo peor que el caso europeo. En segundo lugar, te dicen las últimas 2 semanas, la variante de Estados Unidos, que el doctor Fauci en Estados Unidos señaló ya que va a ser probablemente la predominante en Estados Unidos de aquí a un par de meses más, no solamente es más contagiosa, sino que es más letal. Eso implica que si hablamos de que la forma de contagio son los aerosoles, yo me pregunto, nuestros establecimientos educacionales, antes de pensar en volver a clase, ¿hemos visto los estándares y las condiciones para regresar a clase? Porque el tema del contagio por aerosol no tiene que ver con que hayan 50 niños dentro de una sala o hayan 10. Pueden haber 10, pueden haber 5, y como el aerosol se mantiene en el aire por mucho tiempo, simplemente te contagias. Entonces, las salas de clase en nuestro país no son las salas de clase en países desarrollados. Y estamos hablando entonces de que cuando volvemos a clase en marzo, abril, ya no es fácil estar en clase las primeras horas. Pero ¿sabes qué? Es como una cosa entre pensamiento mágico, entre querer que el deseo se haga realidad por un hecho mágico. No comprendemos que hay que volver a clase. Entonces deberíamos poner eso
como objetivo, como una meta. Pero, oye, pavimentemos el camino antes. Digamos, ok, queremos volver a clase. ¿Qué vamos a hacer para lograr ese objetivo? Ese camino hacemos la corta, hacemos esa cultura que no está asociada al esfuerzo ni al proceso. Ahí nos pasa la cuenta. Mientras estamos conversando, yo veo abajo que está CNN, que lo tengo sin sonido, pero se ven las imágenes del caos que provocó la alerta de tsunami en las playas. Te voy a leer algunos comentarios más en YouTube. Ariela Díaz dice, Ariela Díaz dice, es cierto, andamos todos neuras y estas cosas no pueden pasar, complican a la gente. Meili Nubilla dice, y todavía después del terremoto de 2010 hay ese tipo de errores, qué vergüenza, qué papelón. Lorena Martínez dice, qué buen análisis de Michelle, el estrés físico, pero también el psicológico, se suma a este estrés tan largo a consecuencia de la pandemia. Marlene Vargas, a mí me preocupa más que a mucha gente que sí está en la costa no le llegó ningún mensaje. Al final nos estamos cuidando solos desde hace mucho tiempo. María Eugenia Humada, ¿qué hay que tener para que lleguen las alarmas? Y en Twitter, Belia dice, queda de manifiesto que directores de ONEMI no son profesionales en algún área de prevención de riesgo y o emergencias. Un desastre, así como los ingenieros comerciales en el MinSal. Interesante reflexión que hace nuestro público. Michelle, como para ya ir cerrando, ¿te parece que se nota mucho que las decisiones las toman ingenieros comerciales o ex generales, en este caso de la ONEMI? ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que al final, mira, ¿sabes qué? Yo creo que al final quien esté a cargo, mientras asuma las responsabilidades, o sea, prefiero que haya alguien a cargo que quizás tenga menos capacidades, pero que asuma las responsabilidades. Y eso va desde generar el cambio hasta tener la capacidad de salir del cargo. Pero prefiero eso a tener una persona que sea brillante y el que más sabe, pero que simplemente no sabe distinguir en materia de responsabilidad y cuándo es el momento de irse y dedica su tiempo a echarle la culpa a otros. Y como decía Peter Senge, que era que escribió un libro que se llama La Quinta Disciplina, se terminan transformando la organización en una institución que se dedica a buscar o que establece el síndrome del enemigo externo. Siempre encontrarás a alguien o algo a quien culpar. Y eso es lo peor que nos puede pasar para el proceso de mejora continua. Y en esta área, la mejora continua protege, salva vidas o también cuesta vidas. Muy bien, Michelle, muchas gracias por estar desde tu refugio, ¿verdad? Desde tu burbuja, conversando con nosotros, y te mandamos un abrazo enorme para ti y para tu familia. Muchas gracias por haberte conectado en tus vacaciones, ¿verdad? Por este tema, lamentablemente es un tema que nos compete a todos y tú eres un verdadero especialista, que ojalá se escucharan más voces como la tuya, de todas maneras, en este tipo de decisiones para el país. Un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias. Un gran abrazo, muchas gracias a ustedes por este espacio y solamente a quienes nos ven, nos escuchan, nos leen, independiente de esa sensación de desconfianza que podamos tener cuando haya una orden de evacuación, que puede ser desde un detector de humo en un edificio hasta lo que pueda ser una orden por el celular o de la autoridad. Más allá de la evaluación, el análisis que hacemos, lo importante es hacer la evacuación. Y por otro lado, y por otro camino, tendremos que ver cómo hacemos que este país cambie y que empiece a haber realmente accountability pública, pero en ningún caso hay que hacer caso omiso a las alertas. Muchas gracias, Michelle. Un abrazo. Así que muchas gracias. Chao, Un abrazo, que estén muy bien, cuídense. Chao. Ahí estaba Michelle Delerm, verdadero